Ya grabando. Estimados participantes, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Tenemos el privilegio de poder contar con el doctor Hugo Mesa Bustillo, quien muy amablemente ha aceptado la invitación de la dirección académica. Doctor, agradecerle en representación del decano y de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena, el poder participar de este diplomado. Entendemos, pues, que vamos a tocar la sesión número 1, estimados participantes. Y es con eso porque vamos a iniciar la presentación para poder compartir pantalla. Adelante. Bueno, buenas noches. Agradecer a la dirección académica, en la persona de la doctora Minera Córdoba, nuestro coordinador Ítalo Dávila, y agradecer también al Colegio de Abogados de Lima, en la persona de su decano, el doctor Canelo, Raúl Canelo. Bien, vamos a tocar hoy día un aspecto muy importante de este diplomado, que es el sistema electoral y la democracia en el Perú. Para ello, vamos a hacer algunas definiciones previas, preliminares. Me gustaría, ¿se está escuchando bien? Ya. En cualquier momento me pueden interrumpir para hacer alguna pregunta o alguna precisión, ¿sí? Empezamos con la diapositiva para poder establecer de dónde viene el tema democrático, dónde vienen los sistemas políticos, los regímenes. Y algo importante, estamos en esta, mostrando la figura, o vamos a mostrar la figura de Aristóteles en la diapositiva que viene, que de alguna manera nos permite entender este aspecto de lo que es la política. ¿Ya? Muchas veces cuando se habla de política, pensamos en el peor tipo de gente. Sin embargo, los griegos que se ponían a reflexionar, y de ahí viene el origen de la filosofía, de la disciplina de la filosofía, sobre aspectos importantísimos del ambiente existencial, la sociedad, el individuo, la convivencia, y cómo se podía desarrollar la sociedad por medio de normas, en el caso del derecho, por medio de reflexiones, por medio de organización, en el caso de la política. Y esto es lo que nos lleva a establecer algunos aspectos importantes. Aristóteles, que es la siguiente diapositiva, por favor. Aristóteles nos hacía pensar y reflexionar mucho sobre tres aspectos muy valiosos, muy valiosos en la política, y que tenemos que tener claro. Habían muchas diferencias entre las clases. Estaban los esclavos, que no tenían vida propia, que trabajaban y vivían gracias al amo. Estaban los patricios, que eran los nobles. Habían los ilotas, que no se encargaban de la cosa pública, y había un tipo de personas que trataban de buscar el bienestar común, que Aristóteles llama ciudadanos o políticos. Y de ahí viene la palabra política, de la polis. En la siguiente diapositiva nos va a mostrar los tres enfoques que tenía Aristóteles para hablar de los gobiernos rectos y sus desviaciones. Él hablaba, para hablar de la forma de gobernar una sociedad, había la forma óptima, que era de uno. La forma óptima, el gobierno recto, el gobierno perfecto, era la monarquía, en la cual un rey buscaba el beneficio de todos, ¿sí? Este rey que buscaba el beneficio de todos tenía consejeros, tenía asesores, pero el poder estaba centralizado en una persona para buscar el beneficio de todos. Esta forma de gobierno se desvía, se degenera en el proceso, involuciona, y
y lo que se convierte es en tiranía o dictadura, el gobierno de uno también, pero para buscar el provecho propio o para buscar hacer lo que este tirano o este dictador quiere. Por encima de cualquier cosa estaba el tirano, y ya lo vamos a ver al finalizar los tipos de gobierno, que esas tiranías, cuando perjudican una sociedad, si no tienen freno, puede empezar a crecer y puede convertirse en lo que el siglo pasado la humanidad estuvo en peligro, ¿no? Por los totalitarismos. Una de las grandes pensadoras que hablaba de ello, y ya lo vamos a ver al finalizar, era Hannah Arendt, y tiene un fantástico tratado político sobre ello que se llama Orígenes del Totalitarismo. Entonces, eh, para resumir y sintetizar, el gobierno de uno, el perfecto, el que Aristóteles menciona como modelo, el recto, el gobierno recto, era el del rey. Y el rey tenía una corte que lo asesoraba, pero siempre buscando el beneficio de todos, de la nobleza, del pueblo y de la sociedad en común. Esto se podía degenerar, se podía deformar y en una tiranía, y en la cual se iba a buscar el provecho de, ya no solamente el provecho del pueblo, sino sobre todo el provecho del monarca, el provecho del interés del entorno del monarca, o muchas veces el interés del capricho de, de la orden vertical de este tirano. Luego Aristóteles nos habla que hay otro tipo de gobierno, que ya no es de uno, sino es de un grupo, de los mejores, de los sabios, lo que Aristóteles llamaba la aristocracia, de los que más sabían, de los que más se habían preparado, de los que más habían de alguna manera pensado cómo traer beneficios y ventajas a, al sistema político, a la sociedad, a la convivencia. Pero esto también se degeneraba cuando este grupo esta forma de gobierno en la cual había un grupo que gobernaba, ya no era de los mejores, de los más sabios, de los más preparados, sino eran de los más eh, poderosos económicamente, los más influyentes económicamente, los más ricos, que ¿por qué se generaba? Porque estos ricos o esta gente buscaba más sus propios intereses. Y esto es lo que llamaba Aristóteles la oligarquía. El otro tipo de gobierno, y acá es lo interesante en muchas interpretaciones que se le hace a Aristóteles, es que él veía el gobierno de la mayoría, el gobierno de casi todos, el gobierno de la república, que era la forma perfecta para Aristóteles de una forma de gobierno, de organizarse la sociedad, en la cual la mayoría, por medio de las representaciones, por medio de un congreso, por medio de unos representantes, buscaba el bienestar común sin perjudicar a la minoría. Pero también había una degeneración en esto, y esto es un aspecto que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué cosa es? El aspecto de la degeneración de esta república, que es de la gente que estaba interesada en la cosa pública, la gente que estaba interesada en buscar el beneficio de la mayoría. Estas personas eh, eran los que estaban realmente interesados y preparados para la cosa pública. Pero se generaba cuando era el gobierno de todos, de la masa, entre comillas, en interés del pobre, pero la masa sin preparación, el gobierno de la mayoría. Inclusive hay un lema, dice, ¿no? El gobierno del pueblo, o el pueblo quiere, la voz del pueblo es la voz de Dios. Es una gran falacia, ¿no? Porque muchas veces lo vemos en nuestro país, ¿no?
Muchas veces ese campesino que está preocupado en generar sustento para su familia, para su entorno, no le interesa el bienestar común, le interesa el bienestar propio. Y entonces este campesino o esta persona que está alejada en la Amazonía, en algún sitio buscando el sustento diario de su familia, el interés personal e individual que está bien, es obligado a ejercer la política por medio del voto, por medio de la escena del sistema electoral, ir a votar. Y al ir a votar, muchas veces está obligado a votar. Y para que no tenga una multa o para que no sean restringidos sus derechos, este, este poblador se entera, se informa a última hora por quién votar. Y por eso es que tenemos los gobernantes que tenemos. Una cosa diferente, y ya lo vamos a ver después, una cosa diferente es el Congreso. El Congreso que en esta oportunidad, en esta elección, va a volver a la bicameralidad, a las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que anteriormente los congresistas hacían ambas cámaras. Había una primera votación en un pleno y después se pasaba a un segundo pleno, la segunda votación. En esta oportunidad no, va a haber el filtro de la primera Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores. En esta Cámara de Diputados van a estar los que representan al pueblo, los que representan a un sector del pueblo. Y si elegimos la gente que elegimos, es porque es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces la reflexión de Aristóteles, la reflexión que compartimos, la interpretación que le damos, es que cada vez más tenemos que ser responsables de la cosa pública, tenemos que ser responsables del bienestar común. Algo muy importante y muy relevante, y por eso yo saludo a la doctora Minerva Córdoba, que de alguna manera investiga, diseña e implementa este tipo de diplomados que generan justamente el espacio para plantearnos qué es lo mejor para nuestro país, qué es lo mejor para la sociedad, cómo desde el Colegio de Abogados podemos plantear una propuesta y una salida para el país. Y de alguna manera vamos despertando interés para que la cosa pública haya más gente interesada, haya más ciudadanía. Y en esto saludar también al coordinador Ítalo, que fue uno de los que impulsores de este diplomado desde el año pasado y agradezco la invitación, que tenemos que muchas veces que dejar de lado la agenda apretada, pero saludo y felicito cada uno de los aspectos de esta preparación, de estos importantes diplomados. Entonces, lo que hay que tratar siempre es de alguna manera, de generar ciudadanía, de construir república, de pasar de la democracia, el gobierno de todos o de la mayoría, al gobierno de los ciudadanos, las personas informadas y preparadas para hacer política. Y la política es muy importante. Una reflexión, ¿por qué? Porque en nuestro país, desde la época republicana, desde la falaz independencia, no hemos tenido una clase política que defienda los intereses del país, que defienda la soberanía del país, que nos defienda ante las amenazas e imposiciones de políticas públicas que salen de afuera y nos quieren imponer agendas globales que nos quieren imponer, y tenemos que desarrollar una agenda patriota. Tenemos que desarrollar una agenda patriota versus la agenda globalista. Tenemos que desarrollar políticas públicas que prioricen los intereses, que prioricen optimizar los recursos que asigna el MEF en este presupuesto que se aprueba cada año, para que se prioricen en aquellas actividades que son necesarias y urgentes para desarrollar nuestra sociedad. Gobernar un país como el nuestro es muy complejo.
Nuestro país, por su geografía, los climas y todo ello, es uno de los países más difíciles de gobernar. Sin embargo, si nos preparamos, generamos una clase política, nuestro país puede volver a estar en la cuarta edad de oro del país. Ustedes saben, el año pasado fue considerado el nuevo bicentenario. 1824, hubieron dos batallas, la del 6 de agosto en Junín y la del 9 de diciembre en Ayacucho, en la Pampa de la Quino, donde se consolida la independencia de todo, no solamente del Perú, sino de toda Hispanoamérica. Pero ¿qué sucede? Esta independencia no fue una independencia patriota. Por eso había mucha gente que estaba del lado de los realistas. Y ustedes dirían, son traidores. Bueno, pues a raíz de la investigación, el año pasado escribimos un libro que fue premiado, El Nuevo Bicentenario. Este libro en el cual hablábamos de la importancia de volver a ser ese país que fuimos, esa sociedad que fuimos y que fuimos, de alguna manera, pasamos por tres edades de oro. Fuimos cuna de la más antigua civilización autónoma del mundo, una de las más antiguas del mundo, pero a diferencia de Mesopotamia y Egipto, que tuvieron influencia mutua, nosotros tuvimos un desarrollo organizacional, de gobierno, económico, social y político de manera autónoma. 500 años, 1000 años después ya se empezaron a desarrollar otras civilizaciones, pero en el mundo la más antigua de manera autónoma fue la civilización de Caral. Luego tuvimos culturas preincas que aportaron mucho y tuvimos una forma de gobierno interesante que María Rostorowski llama el Tahuantinsuyo, pero en las ediciones finales de su libro sí le pone el imperio del Tahuantinsuyo, porque el imperio era una forma de gobierno que según los historiadores hay 7 o 10 imperios en el mundo, de acuerdo a ellos, y el imperio inca era uno de ellos, ¿no? Por la forma de organización. De repente no habíamos desarrollado tanto el aspecto militar, estratégico, de una manera global, pero sí lo hicimos de una manera organizacional, las artes, la cultura, la medicina, aportes en la orfebrería, en la pesca, en la caza, en la agricultura, cómo utilizar el agua. Era impresionante el desarrollo que tuvo. El tercer estadio o la tercera edad de oro fue producto de de alguna manera, algo importante, de la fusión de dos imperios, la corona española, que era el imperio de ese momento, algo así como hoy sería China o Estados Unidos, eh, o quizás Rusia para algunos, estas tres potencias que se disputan la hegemonía del mundo, la influencia, en ese momento era eh, una potencia que tenía toda la fortaleza porque era producto de muchas fusiones, muchos reinados, a veces lo hacían también casándose, ¿no? Casándose una nobleza franco con la nobleza española, y así iban extendiendo el poderío. Gran Bretaña estaba muy por debajo estaba Gran Bretaña, y esto permitió que la fusión de la corona española con el imperio inca, después de una conquista, una guerra, entre comillas, porque lo que había era una guerra fratricida, como a veces sucede, y lo vemos, eh, hasta ahora lo hemos heredado. Había por un lado el bando de Atahualpa, por el otro lado el lado de Huáscar, y un grupo de españoles eh, dirigidos por Pizarro, que supo arengarlos y poner una raya, y dijeron, los que cruzan esta raya en la isla del Gallo van a irse a la gloria. Y estas personas, con mucha estrategia, con mucha, de alguna manera, manejo, pudieron capturar pues al Inca, que en ese momento estaba muy interesado más en la guerra con su hermano que en el peligro que significaba este grupo de españoles. Entonces, con esa conquista, no fue la partida de nacimiento, ojo,
como lo dicen algunos historiadores, entre ellos los grandes pensadores de la izquierda, Carlos Iván de Gregori, o sobre todo Carlos Iván de Gregori, que decía en un gran prólogo al libro de Max Hernández, Memoria del Bien Perdido, donde decía que nuestra fecha de nacimiento trágica es en noviembre de 1532, cuando toman, de alguna manera, a Atahualpa. Pero nuestra fecha de nacimiento es en noviembre también, pero unos años después, 1542, cuando Carlos I nos declara por resolución de Real Cédula el Reino del Perú o el Virreinato del Perú. Constituye dos formas de extender su cogobierno. El Reino de Nueva España, en lo que hoy es México, cambiaron de nombre a México, y el Reino del Perú, que después fue Virreinato del Perú y se mantuvo el nombre, ¿no? Fuimos muy influyentes. Habíamos crecido tanto en las artes, en la ciencia, en la economía. Acá se acuñaba una moneda muy relevante, que fue lo que fue la génesis de lo que hoy es el dólar, ¿no? Ahí estaba esa moneda que era importantísima. Y cuando se hace la independencia, esto hay que tenerlo muy claro. O sea, eh, el virreinato del Perú o el reino del Perú era la fusión de dos imperios. Nuestra madre patria, España, y nuestra patria andina de nuestro padre. Esa fusión de dos imperios permitió crear el reino del Perú. Los incas y los curacas y la nobleza inca fue muy inteligente. No murió o no se destruyó o no se extinguió con, con la toma de Atahualpa, sino se mantuvo esa forma de gobierno. Se mantuvo, tal es así que si ustedes van a la catedral de Lima, ven en los cuadros, después del Inca 14 Atahualpa, sigue el Inca 15, que es Carlos I, y mantuvieron cierta hegemonía, cierto desarrollo en Europa. Recordemos que la gran ciencia, la gran medicina, los españoles, a diferencia de la leyenda negra que nos querían hacer creer, los españoles vinieron a desarrollarse acá, crearon universidades, crearon hospitales. Y esto tiene que ver con la cosmovisión que tenemos. Cuando alguno de nosotros de repente, por alguna razón, nuestros padres se separan y empezamos a odiar a uno de los padres, la madre o el padre, le empezamos a tener cierto resentimiento, en realidad no vamos a tener una vida sana, vamos a estar incompletos. Y eso es lo que se han encargado algunos ideólogos de hacernos sentir incompletos, teniendo pues a la madre patria como enemiga, ¿no? Hoy España requiere de la visión de un país renovado, un país que puede volver a ser potencia mundial. Si tenemos una clase política que en el escenario, de una manera prospectiva, la prospectiva es una disciplina, una especialidad de posgrado que se hace mucho en Norteamérica y en Europa, que es la que analiza escenarios futuros para plantear soluciones. Entonces, en la perspectiva, las guerras del siglo pasado, ¿por qué fueron? Por crisis energética, petróleo, y los que supieron capitalizar con formas de gobierno interesantes, monarquía o aristocracia o incluso república, pero supieron hacer de una manera que buscaban el bienestar común con gente preparada, pudieron desarrollarse con reservas de petróleo. Ahí vemos los Emiratos Árabes, el modelo de Estado es Dubái, ¿no? Que desarrollaron de un desierto y se pudieron desarrollar. ¿Y cómo es posible, eh, viendo lo que aconteció con el país que tenía la mayor reserva, Venezuela, y cómo entró en una crisis por las desviaciones y los malos gobiernos que estaban entre la tiranía eh, de querer buscar el provecho de todos, cambiaron la constitución y bueno, pues se constituyó una dictadura que generó muchos problemas, muchas tragedias,
mucho retraso a la hermana República de Venezuela. Y nosotros lo vemos en el día a día. Vemos cómo ha habido un éxodo de venezolanos, cómo algunos ya viven con nosotros, pero también ha hecho que el éxodo también sea de un grupo eh, muy peligroso para la convivencia, ¿no? Porque también este Maduro abrió sus cárceles y empezó a venir todo tipo de gente sin restricción. Nuestra clase política del 2019 en adelante, y mucho antes también, 2016, 2017, 18, no supo poner por encima de los intereses eh, del país, eh, privilegiándolos frente a los intereses de los grandes organismos que nos decían que teníamos que abrir las fronteras, eh, intereses de clases que buscaban votos, ¿no? Porque hoy por hoy los venezolanos también pueden votar. Si tienen ciudadanía y cumplen ciertos requisitos, pueden empezar a votar. Entonces, hoy más que nunca requerimos formar una clase política, ojo, y esto de la clase política es muy importante. Desde el siglo, 5 siglos, 6 siglos, o quizás hasta 7 siglos antes de Cristo, se empezó a pensar de qué manera podríamos buscar l- lo mejor para gobernar. Y se agarró un tema, un aspecto, que ya lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el gobierno de la mayoría, que es la república, pero tiene que ver justamente con lo que Aristóteles, a los que hemos interpretado, a los que analizamos y vemos más allá, con la desviación del tipo de gobierno que Aristóteles planteaba con la república, a la democracia, al gobierno de la masa, de la mayoría, en interés, entre comillas, del pobre, pero lo que hace es que genera más pobreza. Nos pone a todos no al nivel del rico que deberíamos desarrollar toda una sociedad, sino al nivel del pobre. Y si hoy planteamos algo interesante para el Perú tiene un espacio impresionante. El año pasado, justo cuando sacamos el tema del libro, habíamos hablado de lo que venía para el Perú, lo que venía en torno a la PEC, lo que venía en torno a los megapuertos que se venían, las inversiones. El AP pudo haber sido la gran tribuna si hubiéramos tenido una clase política para atraer inversiones no solamente de China, sino de Estados Unidos, de Singapur, de Taiwán, de Corea del Sur, de estos países que podrían invertir. ¿Para qué? Para aliarnos y desarrollarnos. Cuando se habla de inversiones, que es lo que más requerimos, muchas veces pensamos solamente en un modelo de inversión. Yo te entrego un bien estratégico como puede ser hoy por hoy, va a ser el bien. eh, Resaltemos y escuchemos y reflexionemos bien, porque nosotros los que estamos aquí podemos ser el eco de lo que va a venir. Este bien estratégico tenemos que eh, buscar inversiones y privatizarlo en un 49%. Los que tenemos empresas sabemos que muchas veces lo mejor que le puede pasar a una empresa es traer capital fresco, traer inversionistas. Pero mi empresa no se la puedo dar a un inversionista y me quedo con el 1%, el 10% o el 20%. Tengo que tener o la mitad más uno. Y le doy la gerencia, le doy rentabilidad al grupo o al país que viene a invertir, pero yo también crezco con el grupo. En cambio, cuando doy mis riquezas estratégicas, se las cedo y lo vendo, me quedo con un dinero que me sirve a corto y a mediano plazo tal vez, pero a largo plazo pierdo la posibilidad de desarrollarme como sociedad. Las guerras del futuro, eh, participantes, doctores, van a ser por agua y alimentos de calidad. Y agua y alimentos de calidad lo tiene nuestro país, porque hemos sabido, de alguna manera, escapar de las imposiciones de afuera, que nos decían privaticen el agua, privaticen al 100%. Hay que privatizarlas, pero al 49%, para que nos traigan infraestructura, para que podamos desarrollarnos juntos. Eh, También no hemos aceptado la imposición de las semillas transgénicas,
que hace unos 10 años, o tal vez hasta casi 15, había la imposición de afuera para generar mayor volumen de frutos, de hortalizas, de tubérculos, de toda nuestra biodiversidad con estas semillas transgénicas. Pero que en realidad, gracias a esta revolución gastronómica, chef y personas pensantes se opusieron al gobierno de turno para que no estos gobiernos no solamente sean oficina de trámite de lo que afuera dicen y sin más análisis acepten lo que afuera nos impone. Nos impone la OCDE para que seamos parte de la OCDE. En realidad nosotros lo que requerimos es tener un modelo de desarrollo propio y autónomo, que no vaya ni con lo que se llama derecha ni con la izquierda, sino haga lo que decía Mariátegui a todos los amigos de la izquierda, ¿no? Que sin calco ni copia desarrollemos algo propio del Perú. Y esto va por el emprendimiento, esto va por la revolución celeste, esto va con nuestra biodiversidad, no solamente hidrobiológica, de recursos, sino también de gente. Nuestra gente tiene una maravillosa biodiversidad cultural. Entonces, esto es conforme a lo que podemos establecer eh, en esta primera parte de lo que hablamos cuando hablamos de las formas de gobierno, lo que es la democracia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que no, vamos a hablar un poco de lo que el mundo nos plantea como modelo de desarrollo, la historia de la democracia, que se establece en el siglo cuarto, quinto de antes de Cristo, y esta historia de la democracia lo que nos permite es entender que el país, como lo, como lo tenemos, es influenciado por modelos de desarrollo, por modelos de gobierno que vienen de afuera y que muchas veces no tienen mucho que ver con nuestro modelo de desarrollo. El siglo IV antes de Cristo, entre el 429 y casi 500 antes de Cristo, ah, Pericles, un gran estadista, un gran filósofo, un gran pensador, eh, planteaba que deberíamos elegir a los dirigentes y las leyes mediante lo que él denominaba asambleas populares. Eh, Sin embargo, el problema eh, de esta propuesta, de esta iniciativa de Pericles, que cuando se quiso aplicar en la realidad, porque son modelos que uno lo reflexiona y lo piensa, pero cuando se aplican, es que el sistema empezó a ser manipulado a favor de la oligarquía, a favor de los de la gente más adinerada y los nobles, por lo que no se solía considerar a esta república como una forma de democracia. Pero recuerden esto, porque eh, lo que se estudia, lo que se estudia en las escuelas en las maestrías de posgrado, de las ciencias sociales, es que siempre se habla del modelo de democracia, pero no se resalta y no se analiza y se profundiza en la connotación que nos habíamos detenido para explicar sobre el aspecto de la república. La república, recuerden bien, porque va a haber evaluaciones, vamos a hacer algunas preguntas. La república tiene que ver con qué? Con fortalecer instituciones, desarrollar ciudadanía. Los ciudadanos son los que se interesan en la cosa pública. La democracia muchas veces solamente la puesta en escena de la votación, el ir a votar, y por eso es que le estamos dando el desarrollo a ello. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que significa en un sistema político, en un sistema electoral, en un sistema de gobierno, la democracia. En el siglo IX de nuestra era, asoma el feudalismo.
El feudalismo estaba regido por el señor feudal, que tenía de alguna manera mucho poder, casi era como el monarca, entre el monarca y el tirano, ¿no? Entre el monarca, el rey, que tenía una corte, que estaba preparado, y el tirano que buscaba el beneficio propio. El señor feudal muchas veces tenía organizado una escuadra de militares, eh, de ejército para defender a, a su feudo frente a otros feudos, frente a bandidos, frente a ladrones que amenazaban la seguridad. Pero a cambio de ellos tenían un alto nivel, la gente, de sumisión y de servilismo, casi lindando con la esclavitud. Entonces, el señor feudal no era la figura adecuada. Luego, entre el siglo X, XI y XII, los individuos se empezaron a agrupar y trataron de organizarse para evitar los abusos de este señor feudal. Lo que lograron fue un conjunto de libertades que Juan Sin Tierra, ahí hay un error en la diapositiva, Juan Sin Tierra reconoció a los nobles, así como otras instituciones novedosas e independientes que se fueron desarrollando. ¿Sí? Eh, Estas instituciones tenían mucho que ver con lo que, lo que podemos, luego surgió en el siglo XIV, estos profundos cambios, 1300, en ese espacio, en ese periodo, hubieron cambios en la concepción del hombre con importantes avances, desarrollos y hallazgos científicos e intelectuales. ¿Sí? Eh, en la siguiente diapositiva vamos a... exacto, estamos justo ahí en el siglo XIV, le decía 1300, habían estos avances, estos desarrollos tecnológicos, científicos, intelectuales, culturales y artísticos que permitieron, de alguna manera, establecer también un modelo de gobierno que permita una mayor participación del pueblo y mayores libertades. En el siglo XVI surge el absolutismo, que es una forma muy específica y concreta de gobierno en la que se centraliza todos los poderes del Estado en el monarca. El absolutismo eh, tiene un grave problema, que lo identificó pues un gran pensador inglés, Lord Acton. Los que hemos estudiado ciencia política, los que analizamos, sabemos que Lord Acton tiene una frase espectacular que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con el poder. Ah, el poder de este mundo es ilusorio, es fugaz, nos puede de alguna manera hacer creer que podemos transitar por el poder sin ser cambiados. Pero recuerden esto, ya que quien les habla ha andado muchos por los pasillos del poder, he dirigido campañas y he puesto a muchos en los asientos de poder y me he dado cuenta que el poder, así estés formado, de todas maneras te cambia. Te cambia de una manera radical o te cambia levemente, pero te cambia. Luego en el siglo XVIII, eh, con la Ilustración, eh, se introdujo un valor y un principio universal e importante, que es la libertad. Eh, la libertad, eh, que significa muchísimo. Aquí alguien que se adelantó mucho a esa libertad
eh, que fue uno de los, primero fue atacado, ¿no? Sí, primero defendió sus intereses particulares, pero de alguna manera lo que quería era no romper el vínculo que había con España, cuando ustedes lean bien, sino lo que quería era lo que sucede cuando hay gente inadecuada en el poder, y hay lo que hemos visto en la diapositiva anterior, en el siglo XVI, con el absolutismo. Habían acá virreyes que eran muy crueles y lindaban con el absolutismo o la tiranía o con la dictadura, ¿no? Y frente a ello se sublevó pues Tupac Amaru en uno de los primeros gritos de libertad. Luego se dio la independencia de Estados Unidos, 1789, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, que es la transformación radical de la sociedad de una manera social y política, tuvo de alguna manera, su parangón económico, que fue fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando en Gran Bretaña se hace la revolución industrial, se empieza a crear en volúmenes, a producir en masa, y Gran Bretaña, ¿qué pasa? Requiere dos cosas: recursos y mercado. ¿Y dónde podía encontrar recursos y mercado? En el Nuevo Mundo, en Nueva España, México y en el Reino del Perú. Y entonces hacen nos plantean una batalla cultural. La batalla cultural es, metieron en la mente de muchos intelectuales y liberales que con buena intención adoptaron ello, la independencia. Pero no era una independencia patriota, sino era una independencia globalista planteada por Gran Bretaña, que tenía un operador que fue el enemigo más, más peligroso para el Perú, ¿no? Que fue Bolívar. Bolívar hizo la constitución vitalicia, se nombró dictador, felizmente estuvo el peor congreso que tuvimos, recapacitó y le quitó pues ese cargo de ser dictador, y dictador vitalicio, ¿no? Imagínense. Después, unos años, en 1826, nos declara la guerra. Afortunadamente también tenía conflictos ahí con Santander, y en Colombia no estaba tan bien, entonces pudimos hacer frente a esa guerra con una participación valiente de la mar, ¿no? Entonces, el Perú el Perú era un un gran reino, un gran gobierno, y cuando viene Bolívar lo ve con mucho peligro, y a quienes se enfrentaban a su idea de independencia les decía traidores. Caso de Torre Tagle, que había hecho la independencia de Trujillo unos meses antes que San Martín, o nuestro primer vicepresidente, eh, José de la Riva Agüero, ¿no? Que fue considerado un traidor también por Bolívar, porque quería hacer una independencia patriota, una independencia muy al estilo ah, de, que favorezca a nosotros. Hay hay un aspecto que quiero resaltar, miren esto. En el siglo XVIII, eh, Inglaterra estaba en auge, nosotros, fines del siglo XVIII, más o menos 1800, comienzos del siglo XIX, 1805, desde 1780 hasta 1805, habían todas estas ideas. eh, en Venezuela y en Argentina, donde más rápido se liberaron. eh, Bolívar tiene unas cartas en las cuales dice a la gente que le da una pena en 1810, 1812, le da una pena lo que estaba sucediendo con la independencia, porque había hecho que Venezuela retrocediera casi 2 siglos. O sea, Venezuela retrocedió más de 100 años el desarrollo económico, cultural y todo ello. Imagínate cuánto retrocedimos nosotros. La independencia fue distinta para Chile. Chile se independeció ¿de quién? No de España, se independeció del reino o virreinato del Perú, porque Chile era una capitanía menor sin importancia. En cambio,
Reino del Perú, el virreinato del Perú, tenía que independizarse de España en otras condiciones para que acá hubiera una clase política que priorizara los intereses del país sobre otros intereses. Una vez que se da la independencia, ¿sabes qué cosa? Tuvimos una nueva dependencia, pero ya no con España, sino la dependencia, una dependencia totalmente desfavorable con Gran Bretaña. Tuvimos una deuda que debimos asumir, tuvimos que dar y pagar mucho a Bolívar por las prendas de los soldados, eh, los uniformes, por el ejército, y empezó a ver algo que hasta la fecha ha sido, al ver que había un estado de anomia generalizado, Bolívar empieza a hacer las expropiaciones a la colombiana. Todo el norte fue expropiado y expropiaban propiedades y tierras y hacían saqueos. Era terrible lo que pudo vivir el país. Y por eso es que para muchos que estamos viviendo estos tiempos con otra visión, es impresionante cómo nuestro país, a pesar de todo, tiene las grandes posibilidades y sobrevivió y sigue poniéndose de pie. ¿Por qué? Porque tenemos mucha resiliencia, tenemos mucha emprendimiento, nos levantamos, nos caemos, nos volvemos a levantar, no nos damos de brazos cruzados, no nos quedamos esperando que el gobierno de turno nos solucione. Y hay por eso toda una teoría del emprendimiento, que es diferente al emprendimiento inglés o francés, el entrepreneurship de Inglaterra, es diferente al emprendimiento peruano, porque el emprendedor ve la forma de generar que su idea se realice. La siguiente diapositiva nos muestra un aspecto importante, importantísimo, del desarrollo, la siguiente, por favor, del desarrollo que tuvimos en, en el 1812, lo que les decía, ¿no? Como parte del desarrollo de la revolución industrial en Gran Bretaña, paralelamente se fue debilitando la corona española y surgió la Constitución de Cádiz, que fue de alguna manera la génesis de todas nuestras constituciones, conocida como la PEPA. Impresionó a toda Europa e influyó en Portugal, influyó en Grecia, en Italia, en Nápoles, en Rusia. Además, de alguna manera, como les decía, fue la génesis, el génesis el origen de todas las constituciones en América Española, ¿no? Em, Como les decía, es lo que sucedió en 1800, comienzos del siglo XIX, esta independencia que se nos planteaba no respondía a un modelo. Por eso aquí es bueno hacer un análisis. ¿Por qué? Porque San Martín, al ver todo el desastre que había generado la independencia en Argentina y en Venezuela, tuvo la hidalguía de generar una forma de gobierno en la cual él era el protector. Él, de alguna manera, quería evitar que hubiera un desastre. Y como ya estaba hecha la independencia, lo que genera, lo que genera San Martín es una conversación en Ecuador con Bolívar para decir, pues, y ver que si Bolívar tenía verdaderamente intereses en ayudar, en desarrollar, en ser el libertador, como se planteó y con bombos y platillos lo pusieron, porque los que estamos en política sabemos que las narrativas las construye y podemos hacer de un canalla un héroe y de héroes volverlos invisibles y anónimos, ¿no? Ya vemos como algunos políticos, de verdad que debemos en estas elecciones enterrar a la vieja clase política, que nos ha hecho tanto y tanto daño. Ya es hora que dejemos de lado a los Acuña, a los Vizcarra, a los Fujimori, a toda esta vieja clase política que no nos ha ayudado a desarrollarnos como país y que
veamos la forma de encontrar nueva gente con nueva visión de país para que nos pueda ayudar a desarrollar. Hemos tenido 200 años, más de 200 años, en la cual no había una clase política necesaria e importante, una clase política que defienda los intereses. Los grandes politólogos que han pensado mucho el tema político en los últimos tiempos tienen que ver mucho con los italianos. Uno de ellos es Gaetano Mosca. Gaetano Mosca, este gran politólogo italiano, del cual Norbert Bobbio, otro politólogo italiano, le hace un prólogo espectacular y dice que es una de sus obras maestras, grandes, se llama La clase política. Y Gaetano Mosca dice algo muy interesante en síntesis de este libro. Dice que las sociedades que no se desarrollan son aquellas que no tienen una clase política que priorice los intereses de la patria por los intereses de cualquier individuo o grupo particular. Entonces, hoy más que nunca requerimos formar una clase política, no para lo que está viniendo, sino para lo que va a venir. Estamos en un escenario en el cual el Perú vuelve a tener una posición privilegiada. Pero miren algo curioso. Brasil ya hizo un enlace con China para construir toda una red ferroviaria y de trenes para traer pues la carga y todo al megapuerto de Chancay. Y el Perú ha quedado de lado. ¿Por qué ha quedado de lado? Porque no tiene la clase política que diga, señores, tienen que sentarse con nosotros. Nosotros debemos ser parte importante y relevante de estos acuerdos, de este desarrollo. Debemos de trabajar con los privados, debemos convocar al empresariado que se la juegue también por el país, que gane, pero también deje algo para el país. En una maestría que estaba haciendo de Relaciones Internacionales en Tangan, una universidad de Taiwán, algo que me impresionó fue cuando eh, hace medio siglo, mucho más de medio siglo, Corea del Sur era una de las casi siete lustros, ¿no? Casi 7 décadas, perdón, 70, 80 años. Corea del Sur era una de las economías más pobres y hoy es la cuarta o la quinta economía más importante del mundo, muy organizada en el campo tecnológico. Y en el comienzo del siglo XXI, 2005, 2007, empieza a haber nuevamente la crisis asiática. ¿Y saben qué sucede en Corea ante esa crisis y el peligro de que vuelvan a tener pues un retroceso? ¿Qué hizo el pueblo coreano? Empezó a hacer marchas hacia Palacio, pero no marchas con piedra, destruyendo propiedades, ni quemando llantas, ni impidiendo, no, marchas con joyas de la familia para dárselas al gobernante de Corea, para que el gobernante de Corea la fundiera y con eso pudiera salir de la crisis. Nosotros no lo hacemos por dos cosas. Primero, la clase política, no tenemos una clase política, no confiamos en la clase política. Y segundo también, y ese es un mea culpa, somos un poco egoístas. No pensamos en nuestro país, no hacemos el sacrificio generacional para que la próxima generación pueda beneficiarse con todo lo que traería progreso y desarrollo a un país. Pero se tiene que sacrificar una generación. En el siglo XIX, volviendo a la historia de la democracia, el siglo XIX, comienzos, surgen los partidos políticos. Acá hay un clásico que le sugiero leer de partidos políticos, eh, Maurice Duverger. Maurice Duverger, que es un clásico, tiene uno que se llama Partidos Políticos, y el otro texto que es totalmente fundamental es de Giovanni Sartori, y Carlos Sánchez Viamonte, que es un argentino, que tiene un texto muy interesante que se llama Las instituciones políticas en la historia universal. Estos textos nos hablan un poco de la importancia de la ciencia política
para desarrollar la sociedad. Al respecto tenemos el hijo de un gran filósofo, de nuestro gran filósofo Francisco Miro Quesada Cantuarias, que es Pancho Miro Quesada Rada. Tiene un texto emblemático que es un peruano bastante destacado que se llama Manual de Ciencia Política, ¿sí? Y esto nos hace pensar que todo este siglo XIX, donde surgen los partidos políticos, se crea las ideologías, tanto la ideología que denominamos como de derecha, el liberalismo, la economía de libre mercado, la reducción del gobierno, del Estado, y como los sistemas de izquierda que tiran más al totalitarismo, más al, al control, más a ampliar el Estado para mantener este control, más la paradoja de luchar por los pobres, pero cuando salen del gobierno hay más pobres, ¿no? Se amplía la base de pobres. Ambos sistemas no responden a la realidad del país. Hay que destacar la frase que en su revista La Mauta el siglo pasado nos decía Mariátegui, ¿no? Uno de sus grandes pensadores de los amigos de izquierda, que decía, sin calco ni copia, creación heroica, enfrentándose a todas las imposiciones de afuera, ideológicas y de todo tipo. Eh, estos modelos con todas sus variantes están ahí, eh, han de alguna manera retomado, pero las ideologías son necesarias porque te permiten tener un marco, pero también son necesarias ¿por qué? Porque de alguna manera nos ayudan ¿a qué? A plantear un modelo de desarrollo y una hoja de ruta. Cuando votamos por gente como, ay, Dios nos libre, pero como gente como Acuña, por ejemplo, no sabemos a dónde va, con quién va a ser, eh, con quiénes haría negocio en nuestro país. Lo mismo sucede con la impunidad que tuvo en el gobierno de Vizcarra Odebrecht. Odebrecht fue el gran engranaje, la gran maquinaria de corrupción, que es impresionante cómo el Ministerio Público, por medio de estos dos fiscales que en algún momento fueron ovacionados como héroes, se vio como estos fiscales, de alguna manera, en el mejor de los casos, o fallaron por incapacidad o fallaron dolosamente, ¿no? A tal punto que Odebrecht, con esto denunciarnos, solicitar indemnizaciones, recuperar patrimonio. O sea, ¿cómo es posible? Deberíamos haber hecho lo que hizo el presidente colombiano en una cumbre en las Américas que estuve, eh, que decía, Duque, decía, nosotros no vamos a permitir pactar con esta firma corrupta y lo vamos a expulsar, ¿no? Y en ese lugar estaba también Vizcarra y no sabía dónde meterse, ¿no? Porque él estaba callado, mutis. No tenía y no tuvo la valentía de enfrentar a este engranaje de la corrupción. Comienzos del siglo XX, las sociedades capitalistas de Europa y de gran parte de Norteamérica sufrieron de alguna manera crisis profundas por el estallido de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos permite ¿qué? Nos permite ver la crueldad, ¿sí? La crueldad y la ambición y la falta de solidaridad. Hay un elemento que debemos tener todos los que entramos en política. Quien les habla está en el campo político casi 30 años como analista, como asesor, dirigiendo campañas, poder y maestría. Muchas veces buscamos el poder, pero sin saber para qué. Entonces, para eso requerimos formar una clase política, porque no es solamente llegar al gobierno, sino saber cuál es el papel que va a tener nuestro gobierno, nuestro país, con qué gente lo va a hacer, y cómo vamos a poder lograr que nuestro país vuelva a ser
esa potencia mundial que un día fue. ¿Cómo vamos a entrar a la cuarta edad de oro? El planteamiento que nosotros hacemos a los políticos que se dedican de lleno al tema político es que identifiquen que los elementos nos pueden convertir en una potencia mundial. El- de alguna manera, vamos a hablar de la Revolución Rusa. Está en la siguiente diapositiva, eh, por favor, si la podemos poner. ¿Sí? En la siguiente vamos a hablar de la Revolución Rusa que fue 1900, comienzo del siglo XX. Comienzo del siglo XX. eh, esta revolución 1917, esta revolución rusa, ¿sí? Nos permitió de alguna manera eh, tener una propuesta diferente al liberalismo, pero en ambos casos, eh, la revolución rusa, entre comillas, con el tema de la persecución a la tiranía de los zares, de alguna manera se pensó que podía generar pues eh, mayor equilibrio, mayor... La Revolución Francesa tenía tres aspectos, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. La, los gobiernos de derecha buscaron siempre, se fueron para el lado de la libertad. Es bastante bueno, es lo rescatable. Y el otro grupo fueron para el tema de igualdad. La izquierda se fue para el tema de igualdad. Esto no es rescatable, porque muchas veces la igualdad no es hacia arriba, sino es hacia abajo, ¿no? Esto le resta oportunidades a los países. Esto le resta posibilidades. Pero entre libertad e igualdad se olvidaron de la fraternidad, se olvidaron de la compasión. La compasión es algo que tienen que tener todos los políticos que entran a ejercer un cargo público. Por favor, en la siguiente diapositiva vamos a ver el tema de la Revolución Rusa, como les decía, 1917, en la cual entre esos años se difundieron ideas que cuestionaban, producto de esta Revolución Rusa, empezaron a cuestionarse el liberalismo democrático, les decía este tema de democracia, y empezaron a organizarse regímenes autoritarios, ¿sí? Estos regímenes autoritarios fueron muy complejos. En China ocurrieron varias revoluciones sangrientas. En China fue donde más, con Mao Zedong y todo, donde más mataron a poblaciones completamente inocentes, completamente alejadas de cualquier tipo de totalitarismo. Se dieron también revoluciones nacionalistas, como la que hubo en Alemania, ¿no? Con Goebbels, el jefe de la propaganda y uno de los impulsores de la propaganda moderna, que fue tan relevante para la Alemania nazi, que Hitler lo nombra ministro de propaganda, para que vean la importancia que tiene la cultura, la propaganda eh, y la parte espiritual en una sociedad. Tuvieron una extraordinaria productora y realizadora cinematográfica, Leni Riefenstahl. Ella creó una obra cumbre para los nazis que fue El triunfo de la voluntad, en la cual se exaltaban los valores alemanes y ayudó a Alemania a, a desarrollarse. Claro que lo hicieron de una manera totalitaria, una manera que querían imponer su visión del mundo al mundo, su hegemonía al mundo, eliminando al pueblo judío, destruyendo a las minorías, ¿no? Entonces eso no se puede imponer, pero algunos elementos hay que desarrollarlos para desarrollar una sociedad como la nuestra. Requerimos el tema del aspecto cultural, el aspecto semiótico, requerimos desarrollar
mucha producción cinematográfica, audiovisual, videos que nos levanten nuevamente y nos permitan construir ese país que debemos ser. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de la revolución comunista y cómo se da en los 80s el tema de la caída del muro de Berlín, cómo se van desarrollando algunos compromisos con los países en desarrollo. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar de algunos elementos que nos van a ayudar a analizar, a reflexionar, ¿no? Sí. Les decía, en la siguiente diapositiva vamos a ver el, el aspecto que tiene que ver con la revolución comunista, que tiene que ver con todo lo que sucedió eh, con la perestroika, ¿sí? 1989, 1990, 91, Gorbachev, paralelamente a la caída del muro de Berlín, ¿no? A ver si lo pasamos, por favor. Bien, les decía, en, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo, cómo se da la Revolución Rusa, cómo algunos factores, eh, cómo algunos factores contribuyen. Sí, hay una diapositiva, la siguiente, por favor, cómo contribuyen a el mundo que era bipolar, Rusia y Estados Unidos, se empieza a cambiar. Por ejemplo, ¿saben ustedes que acá en Sudamérica, en América del Sur, todos los países empezaron a tener ideas en 1970 en adelante, ideas socialistas o comunistas, tiraban más al bloque ruso? Los ideólogos habían influido mucho en estas ideas, y solo un país se fue para el lado del libre mercado. Y este país fue subvencionado por Estados Unidos. Lo ayudó a desarrollarse mucho para mostrarlo como modelo de desarrollo. Entonces, esta guerra fría, que se llamaba porque no había una guerra, un conflicto armado, una guerra nuclear o de armamento, sino era una guerra fría más de ideas, más de posiciones, más de utilizar a otros países para generar conflictos y enfrentamientos. La siguiente, por favor, diapositiva, que nos está mostrando lo que estamos comentando, por favor. Bien. Habíamos visto en la anterior diapositiva el tema de lo que les decía, el mundo era bipolar, Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas. Después se da una revolución, se da la perestroika con Gorbachev, y esto permite que de alguna manera ya no hayan dos bloques, sino esté solamente el bloque norteamericano, que tuvo una hegemonía hasta hace unos años, en que la URSS se convierte en Rusia, genera algunos estados, y nuevamente con Putin empieza a generar un espacio y una reinvención, ¿no? En el 2007, la Asamblea General proclamó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, pero hay que tener bastante cuidado con cada vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, la OEA o algún organismo internacional plantea algo, favorece a ciertos grupos, a ciertos países, a ciertas corporaciones, pero perjudica a la mayoría de países, a la mayoría de estados. Un claro ejemplo es lo que sucedió hace poco, ¿no? Eh, en un discurso que da Bukele en las Naciones Unidas, habla de cómo es posible que ellos que están haciendo frente a la delincuencia, uno de los más grandes flagelos que tiene la sociedad para desarrollarse, las Naciones Unidas les ponga peros y se preocupe por la situación de estos delincuentes. Y no se preocupe por los derechos humanos de la gente que vive el día a día. Algo similar sucedió
con nuestro país en la época del terrorismo. Y yo les digo, porque yo viví ese terrorismo. Yo estuve en San Marcos, yo ingresé en el 91, pero todos los años teníamos amenazas de muerte y teníamos que irnos a provincias, irnos a otro país un par de meses, porque era uno de los movimientos más sangrientos. Y nosotros hacíamos escuelas de liderazgo, oratoria, emprendimiento y empoderamiento en nuestra alma mater, ¿no? Y nos enfrentábamos, en ese momento como jóvenes no medíamos el peligro, pero nos enfrentamos a todas las escuelas de doctrina que tenía este movimiento sangriento, más sangriento que la Al-Qaeda, ¿no? Uno de los más del mundo. Como lo decía su pensador, era la cuarta espada. Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Y teníamos que hacer y rescatar a muchos estudiantes cachimbos, jóvenes, de estas ideas que solamente traían pérdidas humanas, que son las más trágicas, y enormes pérdidas materiales. Nos hizo retroceder muchísimo. Y nadie se preocupaba de los peruanos de a pie, sino después cuando fueron apresados estos terroristas, empezaron a preocuparse y buscar millonarias indemnizaciones para estos terroristas, para esta gente que había destruido nuestro país. Entonces hay que tener cuidado cuando se declare, pues, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Qué hay detrás de estas cumbres mundiales? ¿Cómo los gobiernos reanudan su compromiso con qué? ¿No? Eh, ¿Qué es un sistema político? Me gustaría que pasemos a la siguiente diapositiva para entender qué es un sistema político, se, cómo se determina gobernar un país, ¿no? Un sistema político está constituido ¿por qué? ¿Por quién? A ver si eh, me ayuda la dirección académica. Sí. La siguiente, por favor, la siguiente, para ganar tiempo. Les decía, un sistema político, primero, ¿qué es un sistema político? Es un conjunto de instituciones fortalecidas, un conjunto de normas, procedimientos y procesos y actores que organizan el ejercicio del poder en una sociedad. Salvo el poder, decía, todo es ilusión. Tienes que tener el poder ejecutivo para ejecutar las obras, la infraestructura, para representar el poder del Congreso, que ahora va a haber dos cámaras, para fiscalizar, para hacer que las cosas se concreten, para representar al país y hacer leyes o derogarlas, ¿no? Esta forma tiene que ver con qué. Tiene que ver con cómo se gobierna un país y cómo se toman decisiones. Les decía, es muy importante eh, establecer ello. A ver, primero hay una clase que recibe eh, demandas de necesidades, demandas demandas, exigencias, quiere apoyo. Esto que se recibe, ¿sí? Es un mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Esto, de alguna manera, se establece en un sistema. Para ello se hacen normas para ver cómo se apoya, cómo se satisface estas necesidades, cómo se establece la optimización y correcta asignación de recursos para satisfacer la mayor cantidad de demanda. Es un aspecto de la economía, ¿sí? Cómo cómo ello nos permite también algo muy importante, eh, cómo nos permite tomar con todo el input, con todas las demandas, con todas las exigencias, con todas lo que hemos establecido, cómo nos organizamos como sociedad, cómo fortalecemos instituciones, cómo hacemos normas
cómo los actores ponen en agenda temas que tienen que priorizar para tomar decisiones en una agenda y acciones para que en un cronograma establecer ciertas mejoras a la situación de una sociedad. Entonces, me gustaría que podamos ver, para lograr esto, los elementos políticos que están en la siguiente diapositiva. Los elementos políticos que tienen que ver con el poder ejecutivo, les decía, el poder, el ejecutivo está encabezado primero, somos un sistema todavía presidencialista, que está encabezado por el presidente de la República, que es el responsable de la administración del gobierno y la implementación de políticas públicas. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos una clase política muy débil, ¿qué hacemos? A veces las políticas públicas nos las digitan, nos las imponen de afuera. O sea, hay una agenda globalista versus una agenda patriota. Una agenda que prioriza, es absurdo, yo estuve trabajando en algunos ministerios el año pasado y es impresionante cómo hay ministerios que no tienen nada que ver, no son de educación, no son de cultura, sino son más estratégicos. Sí, se implementaba el enfoque de género en la política transversal y se solicitaba que la gente que estuviera tuviera pues esta capacidad del enfoque de género y esta capacidad para aplicarla. Hay, por ejemplo, en el campo educativo, en el campo cultural y en el campo de infraestructura, otras prioridades que no debemos descuidar los recursos que tenemos en esos temas que no son prioritarios para el desarrollo de nuestro país. No es tan importante educar a los jueces y fiscales para ver si se dice la o las o los, ¿no? El absurdo lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque muchas veces hay un Congreso que no desarrolla normas y leyes adecuadas al desarrollo de un país, al modelo de desarrollo. Pero hoy requerimos un poder legislativo que derogue tantas leyes absurdas y empiece a priorizar y darle relevancia a las leyes que nos van a permitir tener un círculo virtuoso, dejar ese círculo vicioso a un lado y empezar a generar un círculo virtuoso que nos lleve al progreso y el desarrollo de nuestra sociedad. Un poder judicial, un sistema de administración de justicia, que hoy por hoy vemos que los sistemas de justicia, del Poder Judicial, el Ministerio Público, se han politizado. Vemos cómo hay enfrentamientos y cómo hay persecución, no solamente del Poder Judicial, sino de algunas instituciones con cierta autonomía como la SUNAT, ¿no? Entonces tenemos que evitar que haya una persecución política. Y para eso requerimos tener un poder ciudadano que está conformado ¿por qué? Por la Defensoría del Pueblo, por la Contraloría General de la República y por lo que se supone que debería ser el Ministerio Público. Y también la importancia de tener, y ya lo vamos a ver en la segunda parte, un poder electoral adecuado, que tiene que ver mucho con el Jurado Nacional, nuestros organismos, que son la RENIE, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, acá está explicado lo que les había comentado, los procesos que tienen que ver con las elecciones, la formación de leyes, la rendición de cuentas. Esto tiene que ver con lo que es el poder electoral, tiene que ver con el poder legislativo y tiene que ver con el poder ciudadano. Los actores, que son el gobierno, los partidos políticos, la ciudadanía, los grupos de interés. Las normas, que eso se encarga en la mayor parte de los casos el Congreso y en los casos por excepción, cuando se le delega la facultad al presidente y al Consejo de Ministros. Las instituciones, para eso tenemos que fortalecer el Congreso. Fortalecer el Congreso con personalidades, con autoridades, con personajes que pongan en agenda lo que es más importante para el país.
con un presidente que nos represente, que nos sintamos orgullosos porque es un presidente que se ha preparado, que conoce de historia, de economía, de política, que conoce relaciones públicas, que conozca de diplomacia, que conozca de derecho, que tenga un bagaje cultural y un enfoque interdisciplinario, que sea multifacético, para que nos pueda representar. Requerimos un poder judicial que empiece a administrar justicia de verdad, una administración de justicia auténtica. Y esto es algo muy importante porque eso le va a dar de alguna manera credibilidad y confianza. En la segunda parte vamos a correr un poco, vamos a ver los sistemas electorales, ¿correcto? Eh, Vamos a ver los sistemas electorales y los tipos de sistemas políticos, ¿sí? Los sistemas electorales de alguna manera nos permite que haya una alternancia y lo que siempre trabajan en los sistemas es el equilibrio y autonomía de poder, ¿sí? Por favor, la siguiente diapositiva. Sí. ¿Por qué? Requerimos alternancia para que haya un sistema que, entre comillas, hay una clasificación moderna de estos sistemas políticos que tiene que ver con los sistemas republicanos y democráticos, en los cuales se respetan los derechos, se hacen elecciones libres, hay participación ciudadana. eh, Ese sistema, para que funcione, para que tenga la posibilidad de desarrollarse, requiere de algo muy importante. Requiere de fortalecer instituciones y desarrollar ciudadanía, para que la ciudadanía participe. Hay un sistema que es muy peligroso, que lo hemos visto cuando se cierran los congresos. Lo hemos visto con el, el gobierno que tuvimos, que para mí fue un desastre, porque gastó muchísimo en una prensa que apañó un poco estos niveles de corrupción y de prepotencia. Pero ¿qué sucede? Cuando hay una institución que se desacredita como el Congreso, creo que es uno de los peores congresos que estamos viviendo en este momento. En este momento, salvo contadas excepciones muy escasas, es uno de los peores congresos eh, que legisla para favorecerse, para beneficio propio. Es increíble que ellos puedan, en la semana de representación, puedan hacer campaña, ¿no? Con fondos públicos. Entonces, esto muchas veces es cuando hay una debilidad del Congreso. ¿Qué sucede? El gobierno puede cerrar el Congreso y se convierte en un gobierno autoritario, donde se concentra todo el poder. ¿Se acuerdan? Casi. O sea, a un punto de convertirnos en una Venezuela. Y no hubiéramos tenido una clase, en este momento, una clase cívica de instituciones como la policía, como las Fuerzas Armadas, que se opuso al golpe de Estado de Castillo, ¿sí? Se opuso, si no, hoy tendría la concentración del poder y estarían limitadas nuestras libertades. Con el tema de la pandemia y con todo eso, el gobierno de Vizcarra limitó nuestras libertades, destruyó la economía de nuestro país, como no lo hizo ningún gobierno. Claro que no se siente, porque hemos tenido un sistema fiscal y monetario, política fiscal y política monetaria más o menos adecuada, que nos ha hecho crecer en cierto piloto automático. El autoritarismo, que le digo, es peligroso porque vuelvo a citar, y no me cansaré de citar a Lord Acton, este ensayista y político inglés, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿sí? Y este autoritarismo de un país, si empieza a crecer, puede abarcar el totalitarismo, el control absoluto del Estado sobre la sociedad. Hay dos, hay dos, eh, hay dos textos emblemáticos. Ah, hay tres, pondría tres, ¿no? Ray Bradbury, que tiene Fahrenheit 453, que es el grado en el cual se queman los libros, y en esta distopía, la distopía son
A diferencia de las utopías, que son sociedades o modelos perfectos, donde todo se desarrolla, basada en la obra Utopía de Tomás Moro, hay las distopías, en las cuales las sociedades se organizan tan bien y son tan controladas que no hay espacio para el desarrollo de de las libertades, de la fraternidad y del desarrollo de la sociedad. Entonces, eh, esta distopía decía que eh, eliminaba por medio del control de las emociones, de la cultura, del pensamiento libre, quemando los libros. Los bomberos en esta sociedad se dedicaban más bien a quemar libros. El otro es Aldo Huxley, que tiene una distopía fantástica que se llama Un Mundo Feliz, en la cual eh, era de alguna manera controlados por el miedo, ¿sí? Y George Orwell es el que tiene la mayor cantidad de distopías, pero me quedo con 1984. Es una distopía que de alguna manera nos plantea que por medio del control, la vigilancia, eh, puede pues llevarse a un sistema de totalitarismo, ¿sí? En la siguiente vamos a ver ejemplos de sistemas políticos. Ya, por favor, vamos corriendo porque son 9:15, ¿sí? El ejemplo de sistemas políticos, he puesto tres casos, ¿no? Eh, Modelos, que es la democracia presidencialista, que es la de Estados Unidos, que hay un sistema en el cual se vota por estados, por representaciones, y se elige un presidente que es el que tiene, de alguna manera, el poder, el rango no hay tanto un equilibrio de poder, sino es el que tiene mayor poder, junto con el Congreso, pero es el que tiene mayor poder. En el Reino Unido es un poco diferente. Ahí hay un ministro consejero, secretario de Estado, el más conocido fue hace un par de décadas, Tony Blair, ¿no? Que es un secretario de Estado, que es el secretario del Parlamento, una democracia parlamentaria. Hay un reino, hay una monarquía, pero además es ornamental y representativa. La que ejerce el poder es el Parlamento por medio de su secretario de Estado. Y el régimen totalitario, que es impresionantemente cruel, es el régimen de Corea del Norte, ¿no? Es un régimen que vemos, pues, que es la frontera que divide Corea del Sur y Corea del Norte, genera pues una diferencia abismal entre uno y otro. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva para empezar a ver las diferencias por el lado izquierdo entre totalitarismo y el otro lado, el tema del totalitarismo que tiene que ver con el rechazo a la propiedad privada, el tema que tiene que ver mucho con lo que llamamos las expropiaciones, ¿no? No hay respeto a la propiedad privada, ahí vemos el totalitarismo o el socialismo. El socialismo del siglo XXI por Hugo Chávez. ¿Se acuerdan que fue el que instaló este socialismo en Sudamérica, en América del Sur? Y veía pues a alguien, tiene dos propiedades, expropiemos una, ¿no? Por el beneficio del pobre. No, hay que dejar de lado el asistencialismo sin propósito, el asistencialismo porque lo acostumbra al ciudadano a mendigar, le quita dignidad. Tenemos que, también del otro lado, el tema de priorizar la propiedad privada. eh, hay gente que quiere mantenerse ahí, se vuelve conservador. eh, para ese lado se genera también individualismo. Tenemos que generar un tema de emprendimiento que respeta la propiedad privada, que genera desarrollo, que reduce que el Estado se dedica a hacer infraestructura, a educarse, a desarrollar cultura, a ver el tema de la nutrición para nuestros niños, nuestros ancianos. El tema del desarrollo social tiene que ver con un tema que recoja, que vaya más allá de las izquierdas y derechas, más allá de estos postulados y vea lo que mejor se plantea y tiene que ver mucho con el enfoque que tiene
que tenemos que ver con lo del emprendimiento y el liderazgo, y tiene que ver mucho con lo que de alguna manera alguien que no fue político, pero que nos planteó muchos elementos que ayudarían a desarrollar la sociedad, ¿no? En la siguiente diapositiva hay una pregunta clave, ¿sí? Y es, ¿y si el liderazgo que necesitamos fuera el que ignoramos por más de 2000 años? Es un liderazgo que tiene que ver no con idealismo, no con utopías ilusorias, sino con cosas concretas que nos ayudarían a desarrollar. Si se dan cuenta, donde vemos que hay más posibilidades de fe, es con los emprendedores. Hay más posibilidades el liderazgo de Cristo, el más grande líder de la historia de la humanidad, tuvo 7 aristas. Primero tenía propósito, tenía visión. Segundo, era muy creativo. Elementos que tienen las empresas: visión, propósito, creatividad. Tercero, comunicaba, difundía, ponía en agenda puntos importantes, como el amor, el nuevo nacimiento, la muerte a la vieja forma de ser, para volver a nacer y poder ver al rey. La cuarta es el equipo. Él, como nadie, discipuló un equipo, a pesar que eran 12, con 12 cambió la historia de la humanidad, a pesar que uno lo traicionó, uno lo negó 3 veces y uno dudaba. Luego el liderazgo, la influencia, el propósito, el liderazgo que no iba por mandar, sino por redimir, no iba por imponerse, sino sacrificarse. Luego el tema de la estrategia para saber que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. No somos del sistema, pero estamos en este sistema. Tenemos que ver que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Y para ello tenemos que ver 4 elementos o 4 conocimientos que tenemos que ver para desarrollar mejor un país. Tiene que ver con el sistema electoral, la elección. Tiene que ver con la información que se le da a los electores. El sistema electoral, que les decía que lo vamos a ver más adelante, los organismos, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OPE. Luego, los electores, la comunidad. Luego, la historia, saber qué cosas nos han permitido avanzar y qué cosas no. Luego, el candidato. El candidato es importante ver a alguien que nos represente, alguien que nos pueda ayudar a priorizar los intereses de la patria, los intereses del país, sobre los intereses de particulares, intereses globales, intereses de otros que desconocen la realidad. Estos 4 elementos nos van a permitir entender una reflexión posterior que tiene que ver con esto, que es que el mundo no cambia. ¿Sí? Hay una pregunta que hacemos en las conferencias en vivo, ¿sí? Presenciales, que por el tema de tiempo le había comentado al coordinador Ítalo que podríamos hacer esta participación con la siguiente en vivo, no presencial. Pero bueno, estamos haciendo de esta manera, nos permite ahorrar espacio porque yo estoy por acá cerca, acá por Miraflores, entonces me permitiría llegar con facilidad. Hacemos una pregunta siempre: si el mundo cambia o no cambia. Y la mayor parte de personas pensamos que el mundo cambia. Pero el mundo no cambia si nos quedamos de brazos cruzados. El mundo no va a cambiar. Nuestro país no va a cambiar. Al país lo cambia. Líderes, al mundo lo cambian líderes que deciden darle una forma, inconformes con el mundo en que viven y tienen pasión para cambiar. Otra. Para eso tenemos que ver que esta elección va a ser fundamental y aprovechamos el espacio y el tema para ver de alguna manera qué tipo de elementos debería tener este candidato, ¿sí? El arquetipo del candidato.
El arquetipo del candidato es lo que hay en la mente de la gente, lo que las personas quieren elegir, lo que las personas están buscando. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a ver que el arquetipo del candidato para esta elección requerimos a alguien que se enfrente a la delincuencia, que se enfrente total, con total ah, valentía a la delincuencia, a la corrupción, a los intereses de afuera, que se priorizan. Muchos gobernantes se ponen de rodillas frente a los intereses de una agenda globalista y hay que poner intereses del país para empezar a desarrollar. Que sea un conciliador, que reconcilie al país entre el sur y las provincias y Lima, entre las fronteras, que se descentralicen los ministerios, que tenga la capacidad para articular con los diferentes líderes. Todo esto de acá va a depender no tanto de los candidatos, sino va a depender sobre todo de nosotros. Miren, en la siguiente diapositiva está Donald Trump, ¿sí? Y Donald Trump lo que nos muestra, eh, más que nada, es que es una persona que nos puede caer mal, nos puede fastidiar, algunos que vemos como están retornando, porque las condiciones están un poco radicalizando para los intereses de la gente que está, ciudadanos, que tiene pocos años ahí y que ha decidido pues invertir ahí, pero no lo suficiente. Donald Trump es el gobernante que ha puesto los intereses de su país por encima de los intereses de cualquiera. Y eso es parte de una trayectoria. Yo recuerdo en 2016, cuando toda la gente hablaba de una crisis entre China y Estados Unidos, la primera crisis. ¿Era por qué? Porque la presidenta de Taiwán, había salido elegida una presidenta, una mujer, en Taiwán, Donald Trump va y la llama y la felicita. Y China y el cuerpo diplomático norteamericano, secretario de Estado, todo eso, hay que tener cuidado, la política internacional de Estados Unidos está en crisis por esto. Y Donald Trump dijo algo interesantísimo que debe recoger cualquier persona que aspire a gobernar un país o aspire a hacer política, ¿no? Donald Trump dijo, yo voy a saludar a Taiwán o a China, porque ustedes saben que China le ha puesto bloqueos a Taiwán para que la mayor parte de países de todo el mundo no tengan relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán, sino tengan relaciones culturales y económicas. Entonces, Donald Trump dice, yo voy a tener relaciones comerciales con Taiwán o con China, con quien me dé mejores ventajas y beneficios, porque yo soy presidente de mi país y no de China y de Taiwán. Así que quien me dé mejores condiciones, yo voy a estar con él. De igual forma deberíamos ser nosotros. O sea, el gobernante no debe estar pensando en China, no debe pensar, hoy por hoy hay un tema ni en Estados Unidos, sino en quien dé mejores condiciones para que el Perú empiece a desarrollarse y ser la locomotora de un desarrollo alternativo y complementario. Hay en la siguiente, vamos a ver los sistemas electorales. ¿Sí? Los sistemas electorales. Los sistemas electorales tienen que ver con qué modelo es el que yo voy a utilizar. El sistema electoral es, para empezar, un conjunto de procedimientos y normas que determinan cómo van a ser electos los representantes y cómo estas elecciones se traducen por medio de los votos en escaños o en cargos, ¿no? Acá hay varios elementos. Un tema es que tú puedes ser uno de los más votados, pero si tu partido no pasa la valla, así ganes como uno de los más votados, no vas a tener acceso eh, a un escaño o sí, a un escaño o a un escaño de la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senado, a la que esté postulando.
Otra de las cosas que se ve también es la cifra repartidora. El partido que tiene más votación, así que un candidato que tenga menos votación por el arrastre y la cifra repartidora, va a ayudar a este candidato. La democracia representativa hace que los ciudadanos tengan representantes. Al Congreso, como yo les decía, que tiene tres funciones el Congreso: fiscalizar, hacer leyes y representar. Los representantes toman decisiones que se deben cumplir en todo el país. Y para ello, me gustaría eh, pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver las entidades responsables. Las entidades responsables que, como hemos visto, como les he mencionado anteriormente, tienen que ver con el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que fiscaliza y proclama los resultados; la OMPE, que es el que organiza y ejecuta las elecciones, los procedimientos de la OMPE; y la RENIEC, que es el que registra a los electores y emite los DNI. La OMPE es fundamental en esta etapa porque va organizando y va dando los procedimientos, las normativas, los reglamentos. El jurado va a fiscalizar y proclamar los resultados. Y lo que tenemos que tratar es de que haya más gente fiscalizar para que estos órganos no nos den sorpresas y no vayan de alguna manera a terciar en la decisión ciudadana. En la siguiente diapositiva vamos a ver las etapas del proceso electoral. ¿Sí? Un tema y un aspecto, vamos, como ya son las 9:30, vamos a correr un poquito, Ítalo. En la siguiente vamos a ver las etapas. Vamos a ver cómo esas etapas empieza primero, con un año de anticipación, la convocatoria de elecciones. ¿Sí? Hay un cronograma, se convoca elecciones, se escriben los candidatos, se hace una campaña. Antes de hacer la elección de candidatos, hay fechas para las alianzas, hay fechas para las primarias, va a haber elecciones primarias para ver quién van a conformar las diferentes listas, va a haber una campaña electoral de los miembros candidatos que ya están, va a haber una votación, un conteo de votos, una publicación y proclamación de resultados, y finalmente en el proceso de la proclamación de resultados se puede impugnar y se puede fiscalizar. Se impugna muchas veces pesas, y eso puede permitir que un candidato que aparentemente estaba proclamado por medio de los resultados pueda, por la impugnación, pueda cambiar y pueda ser otro el candidato. ¿Sí? Luego, lo que vamos a ver son los tipos de elecciones, por favor. En la siguiente, rápidamente, podemos ver que en este proceso va a haber elecciones generales, en la cual se va a elegir presidentes, congresistas, parlamentarios andinos, y al momento de votar en esta primera elección de generales, va a haber dos cédulas. En la primera cédula va a haber, en la primera cédula donde se va a votar por el presidente, porque vamos a elegir al presidente, por la lista al Senado como distrito único, y al Parlamento andino en esa primera lista. En la siguiente lista va a haber por los diputados y por los diputados y senadores, diputados en la segunda lista y senadores por distrito único, por distrito, la jurisdicción de la región. Que va a haber una cantidad que se va a elegir en estas dos listas. Esa va a ser las elecciones generales. Va a haber luego, en los siguientes meses, va a haber una elección regional y municipal, donde se van a elegir los gobernadores y los alcaldes y regidores. Gobernadores, consejeros y alcaldes y regidores. A la vez, hay otro tipo de elecciones en las cuales se establece una normativa para hacer referéndum en los casos, por ejemplo, cambio de constitución, modificaciones de algunos aspectos o alguna consulta pública o consultas populares. Y a la vez se puede también. Bien, siendo las 9:30 o 9:35, casi 20 para las 10, me gustaría de repente algunas preguntas. ¿Sí?
En la última hay un par de WhatsApp para poder hacer cualquier consulta si es que eh, en el transcurso de la semana surgen algunas dudas y me gustaría tener algunas preguntas eh, antes de dar por concluida la sesión, ¿no? Coordinamos con la dirección académica, por favor. Me había olvidado que estaba con él. Está fallando un poco el audio de la laptop y estaba con el celular. ¿Se escuchó bien, por favor? Sí, doctor, se estaba escuchando bien. Oh, ya, porque el celular lo dejé ahí cargando. Bien, ahora sí escucho cualquier pregunta. Correcto. Bueno, al no haber preguntas, te agradezco, Ítalo, la coordinación ha sido excelente, porque había algunas fallas técnicas. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Eh, eh, el tema de alguna manera, las postergaciones, también darles las disculpas del caso. Y bueno, estamos acá para servirlos y cualquier consulta, estamos para solucionarlas y responderlas, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Que tengan todos amigos muy buenas noches. Estamos finalizando el evento. De igual forma, buenas noches.